Padre que estás en los cielos, te damos gracias por un nuevo día que nos regalas. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí juntos para preparar nuestro corazón en este momento, para poder oír tu palabra, para poder rendir todo nuestro ser ante ti, Señor, y entender el mensaje que hoy día has preparado para cada uno de nosotros. Padre, háblanos hoy a cada uno de nosotros. Quizá hay algunos aquí cargados con problemas en su mente, con problemas en su corazón. Yo te pido, Señor, que les traigas paz para que en este momento podamos rendirnos al Espíritu Santo que quiere obrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años comenzó una etapa en mi vida. Fue cuando nació mi hija y luego nació mi hijo. Fue la etapa de ser papás. Y llegan los niños y es una nueva etapa. Cuando uno está casado y todavía no están los hijos, es una etapa. Y luego vienen los hijos y empieza, ¿no? Allí empieza una nueva etapa en la vida de una persona. Luego, como padres, y tú lo entiendes muy bien, uno empieza a buscar cuál es la escuela ideal para nuestro hijo. Uno desea una buena escuela y uno empieza a buscar cuál será, hasta que finalmente mi esposa y yo encontramos la escuela que queríamos, los llevamos, los registramos y empezó ahí a llevar a mis hijos a la escuela. He visto las etapas de ellos, he visto desde muy pequeños entrar hasta elementary, luego ir a middle school, luego ir a high school. Yo sé que algunos de ustedes saben que mi hija ya está terminando la etapa escolar. Y el día jueves, yo no estaba preparado porque yo pensaba que era viernes, y eso creo que ayudó un poco. El día jueves yo le digo a mi hija, mañana te voy a llevar por última vez a la escuela. Y mi hija me dice, no papá, es hoy. No, mañana viernes. Y me dice, hoy es el último día que voy a la escuela. Y en ese momento que de la confusión y todo eso ayudó para que las emociones no sean tan fuertes, porque por muchos años, yo recuerdo desde chiquita hasta que creció, estar llevando a mi hija, llevando a mi hijo a la escuela, pero mi hijo todavía lo vamos a seguir llevando, pero mi hija ya se acaba esa etapa. Y luego viene una nueva etapa para ella. Así, esta etapa marca tanto la vida de uno. Yo empecé a buscar fotos, encontré las fotos cuando ella estaba en la escuela y muchas cosas, y ahí están las emociones y todo eso. Pero en medio de todo, uno sabe que termina una etapa para comenzar otra. Termina una etapa que fue hermosa, que fue bonita, que hay muchas memorias, pero termina una etapa para comenzar otra etapa. Y si mi hija me dijera, ¿sabes papá? Yo me quiero quedar en la escuela, no quiero ir a la universidad, no quiero ir a la otra etapa de mi vida, yo estaría preocupado. Uno en el fondo diría, qué bonito, sí, quedando en la escuela. Pero uno sabe que hay etapas en la vida que terminan y hay etapas que comienzan. Todos nosotros sabemos de las diversas etapas de la familia, ¿no? Cuando llega un bebé a la casa, el bebé depende totalmente de otras personas. Dependen de otros. Son los bebés que están en dependencia total. Es una etapa. Luego comienzan a crecer los niños y comienzan a aprender a hacer cosas y también hacen travesuras, obviamente. Luego llega la etapa de los pre y de los adolescentes. Esa etapa es la más interesante para los padres, porque ellos comienzan a luchar, ¿por qué? Comienzan a luchar por su independencia, comienzan a luchar por tener voz y por querer avanzar en lo que ellos creen que quieren avanzar. Y empieza la etapa de la pre y de la adolescencia. Luego viene la etapa de la juventud, cuando empiezan a asumir responsabilidades. Y finalmente viene la etapa de la adultez, cuando ya uno asume con responsabilidad la vida. Lo interesante es que en la iglesia también hay etapas. Cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno conoce a Jesús por primera vez, uno es un bebito espiritual.
Y uno como bebito espiritual, uno no conoce muchas cosas de la palabra de Dios, uno no entiende muchas cosas, uno depende de otros para aprender las cosas de Dios. Luego empiezan etapas diversas en la vida de la iglesia. Voy a compartirte algunas. La primera etapa, algunos se bautizan, que es simplemente decir que soy un seguidor de Jesús. Tú eres salvado por Cristo y empiezas a congregarte, empiezas a participar en una iglesia local donde Dios quiere que crezcas con tu familia. Luego, cuando vas aprendiendo más cosas, ahora no solamente viene, el bebito solamente viene y recibe, sino empiezas a crecer, empiezas a aprender la palabra de Dios y empiezas a practicar tus dones y tus talentos en la vida de tu iglesia. Y finalmente empieza también la etapa de compartir nuestra fe con otros. Lo interesante es que según las estadísticas que se han hecho en el mundo cristiano, un porcentaje muy pequeño de cristianos el día de hoy comparte su fe con otros. ¿Por qué? ¿Por qué eso ocurre en muchos lugares del mundo donde se ha hecho esta evaluación? Muy pocos cristianos no avanzan hacia esa etapa que Dios quiere que tú y yo avancemos. Es una etapa natural en la vida de un cristiano. Pablo nos va a hablar acerca de las etapas y nos va a hablar de cómo él se convirtió, siendo un perseguidor de la iglesia, a ser un mensajero de Cristo. Cómo Dios transformó su vida, y Pablo pasó por diversas etapas. Pablo fue un bebito espiritual, necesitó de alguien para crecer, tenía ahí a Bernabé que le enseñó, que era su mentor y que lo ayudó a pasar por las etapas, hasta que finalmente Pablo se convierte en un mensajero de Cristo. Y ahora Pablo escribe una carta a una iglesia que se reúne en un lugar que se llama Corinto. Y Pablo les va a hablar a este grupo de cristianos acerca de la etapa de compartir nuestra fe. Estamos en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Pablo va a hablar algo muy interesante, el versículo 18. Y dice Pablo: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo entiende algo, que hay cosas que ocurren porque solo Dios las puede hacer. Pablo intentó en su razonamiento encontrar sentido a su vida en su religión. Pablo fue un hombre profundamente religioso. La Biblia dice que fue fariseo de fariseos. Era una persona conocedor de las Escrituras. Era una persona que basaba toda su seguridad en su religión. Pero Pablo entiende que su religiosidad no lo transformó. Pablo entiende que su religiosidad realmente no le dio el sentido a la vida. Pablo entendió que todas las bendiciones provienen de Dios. Es Dios el que puede transformar nuestra vida de forma radical. Él cumplió todo lo que necesitaba cumplirse en su religión. Él hizo todo lo que era necesario hacer, pero nada de eso lo transformó. Y finalmente Pablo escribe en un versículo anterior, del versículo 18, y él dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, si alguno encuentra a Cristo, va a pasar algo. No si alguno encuentra la religión, no si alguno encuentra alguna filosofía del mundo. Pablo dijo algo claro: si alguien se encuentra con Cristo, algo va a ocurrir en mi vida, algo va a pasar en mí. Pablo estaba compartiendo no algo teórico, Pablo estaba compartiendo algo que había ocurrido en su propia vida. Y dice Pablo: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo bueno. El único que puede transformar la vida del ser humano es Jesucristo. Cuando Pablo se encontró con Cristo, toda su filosofía, todo su pensamiento se derrumbó y Pablo entregó su vida completamente a Cristo. Y Cristo empezó a cambiar su vida, empezó a ordenar sus pensamientos. No fue la religión lo que lo transformó, no fue nada de otras cosas. El único que lo transformó fue Jesucristo. Jesús tiene el poder para transformar vidas.
Y dice la Biblia, el versículo que hemos leído, el versículo 18, dice, por medio de Cristo, por medio de Jesús, nos reconcilió. Por medio de Jesús hemos sido reconciliados con Dios. No hay ninguna religión que nos puede reconciliar con Dios. La única persona que nos puede reconciliar con Dios es Jesucristo. Jesucristo tiene suficiente poder para poder reconciliarnos, volver a tener amistad con Dios y poder empezar a obrar en nuestro corazón y en nuestra vida. La religión no nos reconcilia con Dios. Solo Jesús puede hacerlo. He escuchado decir a gente, esta persona se ha ganado el cielo porque cumplió con su religión. Y realmente eso no es bíblico. No existe ningún pasaje de la Biblia que enseñe que alguna religión nos lleva al cielo. Solo Jesús nos puede llevar al cielo. Solo Jesús nos puede transformar. Solo Jesús nos puede reconciliar. Pablo no está hablando algo que le ocurrió a él. Pablo, cuando escribe esta carta, está hablando con un grupo de cristianos que están reunidos en Corinto, y Pablo les dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es algo que ustedes lo saben. Es algo que ustedes lo han experimentado, porque ustedes tienen a Cristo en su vida. Y está hablando Pablo en primera persona plural. Está refiriéndose a toda la congregación de Corinto y le está diciendo, nosotros hemos sido tocados por Jesús. Y lo que Jesús ha hecho nos ha salvado y luego Jesús nos ha unido en una familia que es la familia de la iglesia de Corinto, que estaban en un lugar geográfico. Pero la pregunta es, ¿para qué Dios nos ha hecho parte de su familia? ¿Para qué Dios? Y algunos de ustedes podrían decir, Dios nos ha hecho parte para salvarnos. Dios ha querido salvarnos. Y eso es verdad. La Biblia habla que Dios quiere salvarnos. Algunos de ustedes podrían decir, para conocer a Dios. Y es verdad. Dios ha tocado nuestra vida para conocerle a Él. Algunos de ustedes que hoy día les ha encantado las alabanzas dirían, Dios nos ha salvado para alabarlo a Él, para exaltarlo a Él. Y es verdad, pero para algo más. Dios nos ha hecho parte de su familia para que llevemos su mensaje. Dios nos ha hecho parte de su familia para que tú y yo llevemos su mensaje. El primer mensaje que compartimos en esta serie fue que Dios anhela en su corazón unir gente a su familia. Y cuando alguien acepta a Jesús, ingresa a la familia de Dios, entra a la primera etapa, que entra a la etapa de la salvación y a de la familia de Dios. Luego Dios quiere hacer algo. Dios no solamente quiere que seas parte de su familia, sino el segundo paso es que Dios quiere sanar corazones. Dios no solo quiere trabajar con tu vida externa. Dios quiere obrar con tu corazón, quiere obrar con tus heridas, quiere obrar con tu carácter, quiere obrar con tu persona completamente. Y Dios quiere empezar a trabajar internamente para producir una transformación radical en tu vida y en la mía. Entonces podríamos decir, muy bien, Dios nos salvó, amén, somos salvos y eso es por la eternidad, eso no se pierde, excelente. Muy bien. Dios quiere transformar mi corazón para que yo pueda desarrollar y crecer y poder así ser más a la imagen de Cristo. Excelente. Si nos quedamos ahí, seríamos personas que diríamos, el cristianismo está basado en nosotros. Solamente es para salvarnos y solamente es para que seamos mejor persona. Pero hay algo más que Dios quiere con nosotros. Vuelvo a preguntarte, ¿para qué Dios nos ha hecho parte de su familia? Y Pablo nos da la respuesta en el versículo que hemos leído. En el final del versículo 18, él dice, nos dio, agárrate, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado un ministerio, nos ha dado una responsabilidad, nos ha dado un rol, nos ha dado una función. El ministerio de la reconciliación. Dios nos ha hecho parte de su familia para que llevemos su mensaje. La palabra ministerio es servicio. El sentido de esta palabra es un rol específicamente realizado donde servimos a otros. Ese es el rol que tú y yo tenemos aquí en la tierra. ¿Cuál rol? De llevar el mensaje de Jesús a otros. ¿Sabes?
Dios te ha confiado este rol. Algunos creemos que Dios ha seleccionado, esto ha sido seleccionado solo para un grupo de personas, para personas que son los pastores, que son los misioneros o que son los líderes de la iglesia. Para ellos Dios ha seleccionado y ellos son los que tienen que llevar el mensaje. Pero la Biblia es clara y nos dice que a todos nosotros como cristianos, tú y yo hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha confiado el mensaje de salvación para llevarlo a las personas que viven alrededor de nosotros. Dios nos ha hecho una familia, no para pensar solo en nosotros, sino nos ha hecho una familia para llevar el mensaje de Jesús a otros. Yo recuerdo cuando estaba orando antes de que sea el día de la gran celebración y Dios puso en mi corazón el retar a la iglesia a que cada uno de nosotros pudiera invitar 5 personas ese día de la gran celebración. Muchas personas al comienzo dijeron, 5 personas, pero luego al final cada uno de nosotros lo hicimos. Fue tanto así que en la capilla se llenó, aproximadamente 265 personas estuvieron aquí. ¿Y sabes por qué ocurrió eso? ¿Porque el pastor los trajo? No. Porque cada uno de nosotros respondió al reto que Dios nos dio. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No es solo mío, hermano. No solo me lo ha dado a mí. Yo lo tengo, pero tú también. Dios ha dado a cada uno de nosotros el ministerio de la reconciliación para que tú y yo llevemos ese ministerio al mundo y compartamos el mensaje más poderoso que hay en el mundo. Jesús cambia vidas. Jesús salva personas. Jesús restaura personas. Jesús sana el corazón del ser humano. Y ese ministerio Dios nos ha dado. Y cuando tú tomaste ese reto, tú lo hiciste. Tú y yo logramos que este lugar estuviera lleno con la obra del Espíritu Santo, pero tú asumiste tu parte. Y cuando asumiste tu parte, Dios lo hizo. Y fue un día maravilloso y hermoso. Pero quiero decirles cuál es el sueño que tengo ahora. Bueno, un primer sueño es que todos seamos puntuales a los servicios de los domingos, ¿no? Ese es el sueño de cada pastor, en cada iglesia. Pastores latinos, ¿no? No sé por qué los latinos. Pero el segundo sueño es basado en este texto bíblico, es que cada domingo llegue gente por ti. Cada domingo llegue gente aquí a la iglesia por ti. Porque tú los estás invitando, porque tú los estás animando, porque tú estás diciéndole, vengan a la iglesia. Yo creo que el corazón de Dios, el corazón de nuestro Dios, es que más personas se reconcilien con Él. Yo sé que Dios está gozoso del día de hoy que nos ha visto rendirnos a Él. Hoy me rindo a ti, hoy me postro ante ti. Y yo creo que los ojos de Dios han estado aquí y han contemplado esta alabanza, han contemplado nuestra alabanza y nuestra adoración. Pero el anhelo de Dios es que más personas conozcan de Él. El anhelo, el corazón de nuestro Dios es que personas se encuentren en el camino de salvación. Personas se encuentren en el camino de luz. Y ese plan de Dios de salvar el mundo es algo maravilloso y grande. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me asombra? Es que Dios no nos necesita. Dios no necesita de mí para hacer su plan en el mundo. Dios no necesita de ti para hacer su plan en el mundo. Pero Dios te invita. Y Dios te invita, te dice, ven, quiero que tú trabajes conmigo en el plan que yo he diseñado para salvar al mundo. ¿Quién te está invitando? Dios. ¡Qué privilegio! Dios puede decirle a los ángeles, hey, vayan por el mundo, y empieza el mundo a aparecerse ángeles y los ángeles empiezan a hablar de Jesús por el mundo. Dios puede hacer cosas asombrosas, puede hablar a la gente de miles de formas, de miles de maneras, y Dios lo hace.
Pero Dios en su palabra nos está diciendo el día de hoy que nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Te ha dado a ti y a mí un rol y una función en el mundo. Es de llevar este mensaje al mundo entero. ¿Y cuál es el mensaje? Yo no sé cuál es el mensaje, es muy complicado, yo no conozco toda la Biblia. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que compartir? ¿Sabes? Todas las religiones tienen un mensaje. Las religiones en el mundo dicen, tienes que hacer esto, tienes que seguir esto, tienes que hacer el otro. Mira lo que dice Pablo en el versículo 19. Y dice lo siguiente, esto es que en Cristo, y el mensaje es una persona, es Jesús, no son obras buenas, no son religiones, es una persona, Jesús, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. El mundo necesitado de reconciliarse con Dios. Dice, no tomándole en cuenta sus pecados, toda persona es pecadora a la luz de la Biblia, y ese es el problema de la humanidad, el pecado sigue siendo el problema, y dice, nos ha encargado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Pablo vuelve a repetirlo. ¿Que la gente de Corinto no era inteligente? Por supuesto que sí. ¿Que Pablo sabía que la gente no lo iba a captar a la primera, necesitaba decirlo a la segunda? Pablo, cuando repite algo, cuando se está repitiendo algo en la Biblia, es porque es algo de suma importancia. Hay una etapa importante que tiene que llegar a tu vida y a mi vida. Y es la etapa donde somos quienes llevamos el mensaje de reconciliación al mundo. Dios nos ha hecho parte de su familia para que llevemos el mensaje a otros. Somos una familia para llevar ese mensaje. Estaba conversando con un amigo y me decía que cada domingo en la iglesia se convierte mucha gente, en la iglesia que él está. Me decía, y estábamos conversando acerca de varios temas y me estaba compartiendo acerca de su iglesia. Y me dice, ¿y tú por qué crees? Me preguntaba, ¿y tú por qué crees que tanta gente se está convirtiendo cada domingo en mi iglesia? Y le dije, bueno, el pastor debe estar preparando una prédica evangelística cada domingo de forma directa. Me dijo, no. El pastor a veces predica el diezmo y se convierte en 10 personas. ¡Del diezmo! Y entonces le dije, ¿qué es lo que han hecho? Y me comparte, es que cada persona en la iglesia ha entendido su rol. Cada persona en la semana está compartiendo de Jesús con otros. Ya le han testificado acerca de Jesús, ya les han hablado acerca de Jesús. Simplemente el domingo llegan a la iglesia y se convierten a Jesús, se convierten a Cristo. Y el día de hoy esa iglesia tiene 8 servicios. Aproximadamente 5,000 personas se reúnen en esa iglesia. Es una iglesia en una zona que no tiene muchos recursos económicos. Pero el punto no es si tenemos recursos económicos o no. El punto es si yo he entendido el rol que tengo en el mundo. ¿Cuál es mi rol como cristiano en el mundo? Mi rol, mi propósito es llevar el mensaje de Jesús a otros. Y muchos creen equivocadamente que no están preparados para llevar ese mensaje. Algunos dicen, el pastor ha ido al seminario, los misioneros han ido al seminario, ellos pueden llevar. Y mientras que tú sigas pensando así, no vas a cumplir el rol que ya Dios te ha dado. La iglesia necesita entender que ya ha sido preparado para llevar el mensaje de Jesús a otros, para llevar el mensaje de Jesús a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, a toda persona. Dios nos ha confiado a nosotros llevar el mensaje de Jesús. Dios no nos necesita, pero nos da ese privilegio de llevar su mensaje a otros. Y Pablo en el versículo 20 va a decir algo muy interesante. Quiero que notes lo que va a decir. No solamente va a decir que es nuestro rol, va a decir algo interesante. Mira lo que dice Pablo en el versículo 20. Así que somos, ahora Pablo está diciendo a toda la gente de Corinto, a todos los cristianos de Corinto, entiende tu identidad. Entiende cuál es tu identidad, porque le está diciendo, así que somos, es tu identidad, es quien eres. Tienes que vivir conforme a tu identidad. ¿Y cuál es tu identidad? Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Ahora te voy a hacer una pregunta bien directa y te voy a preguntar, ¿te consideras
embajador de Cristo? ¿Te consideras, te ves a ti mismo como un embajador de Cristo? Solo he escuchado un solo amén. ¿Te ves como un embajador de Dios? Pablo le está hablando a los cristianos que se reúnen en Corinto y les está diciendo, no solo tu función es llevar el mensaje, es parte de quién eres. Es tu identidad. Y si no haces eso, estás dejando tu identidad de lado. Porque tu identidad es ser embajador de Cristo. Dile a la persona que está a tu izquierda, eres embajador de Cristo. Dile a la persona que está a tu izquierda, eres embajador de Cristo. Ahora, dile a la persona que está a tu derecha, ¿no? Soy embajador de Cristo. Qué interesante, ¿no? Nos reímos. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo no lo creemos. ¿Entiendes eso? Y esa es la estrategia que el enemigo busca hacer en tu vida y hacer en mi vida. Mientras que tú no creas cuál es tu identidad, tú no vivirás conforme a tu identidad. Es como una persona que es el príncipe y es su identidad ser príncipe. Pero mientras que no entre en conciencia, no va a vivir conforme a su identidad. Tú y yo tenemos una identidad maravillosa. No somos embajadores de un país, ni del país más poderoso de la tierra. Somos embajadores del cielo. Cuando tú caminas por la tierra, este mundo es temporal. Pero somos embajadores del cielo eterno. Y el corazón y el anhelo de Dios es que tú vivas tu identidad. Y que cuando tú camines en la tierra y que tú te veas, me veo como un trabajador, me veo como una trabajadora, me veo como un esposo, me veo como un padre, me veo como un embajador de Cristo, vas a vivir diferente. Cuando cada día te levantas y te miras al espejo, no, yo no soy embajador. Dice, no tiene cara de embajador, dice, ¿no? Porque no la crees. Y tú tienes que repetir, yo creo, yo soy embajador. Yo soy embajador de Cristo. Cuando tú realmente lo hagas parte de ti, solito vas a evangelizar. Cuando tú entiendas que tú eres un embajador de Cristo, nadie va a tener que forzarte. Tienes que evangelizar, va a salir solito. Porque vas a entender que eres representante de Dios, del Dios del cielo, aquí en la tierra. ¿El embajador qué hace? El embajador no trae su mensaje. El embajador no habla lo que él quiere. El embajador representa a un país. Y cuando él habla, hay un país que lo apoya. Si él dice algo, su país está apoyándolo. Cuando tú hablas, tú tienes el apoyo del cielo porque tú eres embajador del cielo. Así que si se te presenta un ateo, un agnóstico, lo que sea, y muchos nos asustamos. Yo no creo en Dios. ¡Ay, ya te asustaste!, ¿no? ¿Quién eres? Eres embajador de Dios. No tienes que bajar la cabeza. No tienes. Tienes que hablar con el amor de Dios y con la gracia de Dios como embajador que Dios te ha hecho a ti y a mí. Si tú entiendes esto, si tú entiendes este mensaje que Pablo está escribiendo, este grupo de cristianos y que el día de hoy está hablándonos a nosotros, tu vida va a revolucionar y mi vida va a revolucionar. Porque vamos a empezar a vivir mirando la eternidad. Porque el embajador de Cristo está representando la eternidad de los cielos. Y estamos llevando un mensaje que es el mensaje más maravilloso. Cuando alguien acepta a Jesús y se salva, ¡wow! ¿Por qué crees que hacen fiesta en el cielo? La Biblia dice que hay fiesta en el cielo por uno que se salva, porque es el mensaje más importante que puede existir en la vida. Mientras que dejes que los temores o las inseguridades te ganen,
es porque tú no te has dado cuenta que quien está a tu costado, quien está contigo, es Dios. Cuando tú hablas, Dios te respalda, Dios está a tu lado. Yo recuerdo cuando yo recién conocí a Jesús, yo no sabía mucho de la Biblia. Mejor dicho, casi nada. Y hacía preguntas que eran ridículas, podría llamarse así. Pero una de las cosas que Dios hizo en mí es que compartía el Evangelio con la persona que se me ponía enfrente. Y le compartía de Jesús. Yo no entendía mucho, pero yo sabía algo. Jesús vino a mi vida y Jesús está conmigo y yo puedo hablar. Y las personas escuchaban de Jesús y algunas de ellas aceptaban a Jesús. Vamos a cantar esta canción hermosa que hoy día hemos dicho, hoy te rindo mi ser, Señor. Y hoy día vamos a decirle al Señor, quiero entrar a una nueva etapa. Vamos a ponernos de pie ahí en el lugar que estás. Al comienzo les compartí acerca de la etapa que mi hija está dejando y está pasando a otra etapa, ¿no? No ha sido fácil para mí, pero es necesario para que esa nueva etapa ella pueda crecer y eso va a ser parte de su desarrollo y de su crecimiento. Pero hoy día Dios te está llamando a que pases tú a una nueva etapa. Quizá tú estás dentro de estas estadísticas que hoy día hemos leído y que dicen muy pocos de los cristianos el día de hoy comparten su fe de Jesús. Muy pocos. Muy pocos. No importa la iglesia que sea, muy pocos. Quizá tú estás en esta estadística. Tú eres parte de ese grupo grande que aún no comparten su fe. Hay muy pocos que lo hacen. Pero hoy día Dios te está diciendo, quiero que empieces una nueva etapa. Una etapa donde vas a convertirte en verdaderamente ser mi embajador. Y por eso te voy a pedir que cada día ores y que le digas a Dios, Dios, quiero llevar tu mensaje. Hoy día me levanto, no solamente para trabajar, no solamente para cumplir con las cosas que hoy día tengo que hacer. Hoy día me levanto para ser tu embajador. Hoy día me levanto para llevar tu mensaje a la persona que pongas a mi lado. Ora cada día por eso. Busca a una o dos personas y tenemos una tarjeta en tu boletín, muy bonita, que para invitarlos para el Día del Padre. Busca a una o dos personas que la invitaste para la gran celebración, dile que tenemos una actividad muy bonita, invítale y dile si eres papá, no pagas y ahí tenemos una actividad. Y esta tarjeta es más que todo para nuestros invitados. Esta tarjeta no es para nosotros, es para nuestros invitados. No es para que tú lo pongas en tu refrigerador y qué bonito. No. Esta es para que tú lo des a otras personas, ¿ok? Y habla de Jesús con alguien. Nunca lo has hecho quizá. Quizá nunca has hablado de Jesús con alguien. Hazlo. Pero hazlo cortito. Dice, pero yo no sé qué. Hazlo corto. Habla de lo que Jesús hizo en tu vida. Vamos a cantar. Hoy te rindo mi ser. Hoy quiero entrar a una nueva etapa contigo, Señor. Vamos a cantar esta canción. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración
Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Padre, estás en los cielos, estamos hoy delante de ti, un grupo de tus hijos que se ha reunido hoy aquí porque tú nos has traído, Señor, para poder entender el plan maravilloso que tú tienes con el mundo, que es salvar, que es reconciliar cada vida, cada persona, Señor. Y algo maravilloso y un privilegio grande es que tú nos invitas a ser parte de ese plan, a servir contigo en ese plan. Tú quieres usarnos a nosotros y nos has dado el ministerio de la reconciliación. Nos has convertido en tus embajadores, Señor. Y Padre, queremos llevar ese mensaje a otras personas que aún no te conocen. Y ayuda a cada uno de nosotros que está hoy aquí, Señor, a que entremos a esa nueva etapa, a la etapa de compartir nuestra fe, a la etapa de hablar de nuestra fe, a la etapa, Señor, de realmente mirarnos conforme a la identidad que tenemos en ti, que somos embajadores tuyos, Señor. Obra en cada uno de nosotros para que más personas vengan a tus pies a través no de uno o dos personas de nuestra iglesia, sino a través de cada persona de la iglesia que esté invitando, que esté compartiendo de Jesús con cada persona que tú pongas alrededor de nosotros. Padre, te bendecimos, te alabamos, Señor, porque tú nos has llamado para cosas eternas, tú nos has llamado para planes grandes, tú nos has llamado para una visión poderosa, Señor, y eso es lo que nosotros queremos estar. Sabemos, Padre, que hay gente que se resiste a tu mensaje, sabemos que hay gente que lucha con tu mensaje, pero nosotros vamos en el nombre de Jesús a hablar de tu palabra, vamos en el nombre de Jesús a hablar de ti, Señor, y sembrar el mensaje de amor, el mensaje de misericordia, el mensaje de gracia en los corazones de la gente necesitada. Padre, gracias por cada uno de los que estamos hoy aquí. Y mueve cada corazón, mueve cada vida para que realmente hoy día nos rindamos a ti y te digamos: Señor, queremos ir a esa nueva etapa de llevar tu mensaje, de llevar el evangelio. No solamente recibir, sino llevar el mensaje más maravilloso que tenemos en el mundo entero. Padre, te bendecimos, te alabamos y acompáñanos en el resto de esta semana. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.